Josué capítulo 7. Acán desobedece la ley del anatema. Los israelitas cometieron una grave infidelidad a propósito del anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó cosa prohibida por el anatema, y estalló la cólera de Yahvé contra los israelitas. Desde Jericó y Josué envió hombres a Ai, que está al lado de Betabén. Él está al este de Betel. Suban y exploren el terreno. Les dijo, esos hombres fueron a reconocer la ciudad de Ai. Y a su regreso dijeron a Josué, no vale la pena movilizar a todo el pueblo hasta que suban hasta Ai, 2 o 3 mil hombres para conquistarla. Pero no fastigues a todo el pueblo, porque sus habitantes son muy pocos. Subieron más o menos 3,000 hombres del pueblo, pero los habitantes de Ai los rechazaron. La gente de Ai les mataron, como 36 hombres, y luego los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim. En la bajada los masacraron. Presa del miedo, el pueblo se desanimó. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Josué dijo entonces, ay Señor, Yahvé, ¿para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? ¿Fue acaso para entregarnos a manos de los amorreos y hacernos morir? ¿Por qué no nos quedamos mejor al otro lado del Jordán? Señor, Israel ha vuelto la espalda frente a sus enemigos. ¿Qué puedo decir ahora? Los cananeos y todos los habitantes de este país lo van a saber. Nos cercarán y borrarán nuestro nombre de este país. ¿Qué vas a hacer por el honor de tu gran nombre? Yahvé respondió a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Israel pecó, fue infiel a la alianza que les prescribí. Tomaron objetos prohibidos por el anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Los israelitas no pondrán más resistencia a sus enemigos, darán vuelta la espalda frente a sus adversarios, porque se volvieron anatemas. Yo no estaré más con ellos mientras no quite el anatema de entre ustedes. Pues bien, vas a santificar a los israelitas. Les dirás, santifíquense para mañana, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel. El anatema está en medio de ustedes, israelitas, y ustedes no opondrán resistencia a sus enemigos hasta que no hayan quitado de entre ustedes el anatema. Por eso comparecerán mañana por tribus. La tribu que retenga Yahvé comparecerá por familia. La familia que retenga Yahvé comparecerá por casa, y la casa que retenga Yahvé comparecerá por cabezas. El que haya sido designado será quemado en la hoguera
con todo lo que le pertenezca, porque fue infiel a la alianza de Yahvé y cometió un crimen en Israel. Al día siguiente Josué se levantó muy de madrugada e hizo que compareciera Israel. Fue retenida la tribu de Judá, hizo comparecer las familias de Judá y fue retenida la familia de Será. Hizo que compareciera la familia de Será por casa y fue retenida la casa de Zabdí. Hizo que compareciera la casa de Zabdí por cabeza y fue retenido Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel, hijo mío. Ríndele homenaje y dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Acán respondió a Josué: es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinear, 200 piezas de plata y un lingote de oro, que pesaba 50 siclos. Cedí a la tentación y los tomé. Están ocultos en el suelo, en el centro de mi tienda, y la plata está debajo. Josué mandó a 2 hombres, corrieron a la tienda. Todo estaba en la tienda bien escondido y la plata estaba debajo. Lo sacaron entonces de la tienda y lo llevaron a donde estaba Josué con todo Israel, y lo depositaron todo delante de Yahvé. Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Será, con la plata, el manto, el lingote de oro, y los hijos y las hijas de Acán junto con sus bueyes, sus burros, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Entonces Josué dijo: ¿Por qué atrajiste la desgracia sobre nosotros? Que Yahvé hoy día te traspase a ti la desgracia. Y todo Israel lo apedreó, lo quemaron en la hoguera y los apedrearon. Encima de Acán se levantó un gran montón de piedras que está allí todavía, y Yahvé se apaciguó del ardor de su cólera. Por eso, hasta el día de hoy, llaman a ese lugar el Valle de Acor. Josué conquista Ai. Josué capítulo 8. Yahvé dijo a Josué: no temas ni tengas miedo. Reúnete con todos los hombres de guerra y vayan a atacar Ai, pues has de saber que puse en tus manos al rey de Ai y a su pueblo por su ciudad y su territorio. Tratarás a Ai y a su rey igual como trataste a Jericó y a su rey, pero podrán tomar el botín, sus despojos y el ganado. Prepara pues ahora una emboscada detrás de la ciudad. Josué se levantó con todos los hombres de guerra para atacar a Ai. Josué eligió 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Les dio esta orden: pónganse emboscada muy cerca de la ciudad, detrás de ella. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos aproximaremos a la ciudad, y cuando salgan a nuestro encuentro como la otra vez, emprenderemos la fuga. Saldrán detrás de nosotros y los atraeremos lejos de la ciudad, porque pensarán que huimos de ellos como la vez anterior.
En ese momento saldrán ustedes de su emboscada y ocuparán la ciudad, ya que Yahvé su Dios la puso en manos de ustedes. Cuando se hayan apoderado de la ciudad, le prenderán fuego. Estas son mis órdenes. Luego Josué los despachó y se fueron a la emboscada entre Betel y Ai, al oeste de Ai. Josué se levantó muy temprano y pasó revista al pueblo. Luego, junto con los ancianos de Israel, avanzó hacia Ai. A la cabeza del pueblo, todos los hombres de guerra que estaban con él subieron, se acercaron y llegaron frente a Ai. Acamparon al norte de la ciudad, dejando de por medio el valle entre ellos y Ai. Josué tomó entonces 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El pueblo había instalado su campamento al oeste de Ai. Josué pasó la noche con el pueblo. La toma y desmantelación de Ai. Al ver esto, el rey de Ai se levantó muy temprano y salió con todo su pueblo al encuentro de Israel para atacarlo en la bajada que lleva a la Araba. No sabía que se había preparado contra ellos una emboscada detrás de la ciudad. Josué y todo Israel se dejaron vencer por ellos y se batieron en retirada por la ruta del desierto. Entonces toda la gente que estaba en la ciudad se juntó para perseguirlos. Persiguieron a Josué y se dejaron llevar lejos de la ciudad. Por último, no quedó nadie más en Ai. Todo el mundo perseguía a Israel. Incluso habían dejado abierta la ciudad cuando se lanzaron en persecución de Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: esgrime la lanza que tiene en tu mano hacia Ai, que te la voy a entregar en tus manos. Josué tendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad, y apenas hubo hecho el gesto, los que estaban emboscados salieron del lugar donde se encontraban. Corrieron, entraron en la ciudad y la tomaron. Luego prendieron fuego a la ciudad. Al darse la vuelta, los hombres de Ai vieron el humo que subía desde la ciudad al cielo. No sabían por dónde escapar, porque el pueblo que hasta ese momento huía al desierto se volvía ahora contra ellos y los perseguía. Josué y todo Israel habían visto que los que estaban emboscados se habían apoderado de la ciudad, porque el humo subía de la ciudad. Regresaron pues y aplastaron a los hombres de Ai. Estos se toparon con los israelitas por los dos lados, porque los de la emboscada salieron ahora de la ciudad a su encuentro. Los masacraron sin dejar ni un sobreviviente, ni un escapado. Los israelitas capturaron vivo al rey de Ai y se lo llevaron a Josué. Israel acabó de masacrar a todos los habitantes de Ai, a los que perseguían en el campo o en el desierto. Todos murieron a espada hasta el último. Luego Israel se volvió contra Ai y pasó a cuchillo a la ciudad. El total de los que cayeron ese día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos habitantes de Ai. Josué no bajó su mano que
que blandía la lanza, hasta que todos los habitantes de Ai fueron condenados al anatema. Entonces los israelitas tomaron posesión del ganado y del botín de la ciudad, como Yahvé se lo había ordenado a Josué. Josué quemó Ai y los convirtió en un montón de ruinas para siempre, como se le ve todavía hoy. Hizo colgar de un árbol al rey de Ai y allí lo dejó hasta la tarde. A la caída del sol, Josué mandó que bajaran el cadáver del árbol. Lo pusieron a la entrada de la ciudad y echaron encima un gran montón de piedras que se ve todavía hoy. Josué renueva la alianza en Siquem. Josué levantó entonces en el monte Ebal un altar en honor a Yahvé, el Dios de Israel. Era un altar de piedras naturales que no habían sido talladas por el hierro, como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Se dispusieron holocaustos en el altar en honor de Yahvé, y se ofrecieron sacrificios de comunión. Josué escribió allí en una piedra una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel, con sus ancianos y sus escribas y sus jueces, estaba allí formando a los dos lados del arca, mirando a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé. El extranjero se mezclaba allí con el hombre de ese país. La mitad estaba al lado del monte Garizim y la otra mitad al lado del monte Ebal, según la orden que Moisés, el servidor de Yahvé, había dado antes para la bendición del pueblo de Israel. Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, como está escrito en el libro de la ley. Josué leyó las instrucciones de Moisés sin exceptuar nada, en presencia de la comunidad de Israel, en presencia de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que vivían con ellos. Josué capítulo 9. La astucia de los Gabonitas para escapar de la destrucción. Los reyes de la región más allá del Jordán supieron todo eso. Inmediatamente, tanto en la montaña como en el llano, en las costas del Gran Mar, como en los alrededores del Líbano, los hititas, amoreos, cananeos, pareceos, heveos, jebuseos se reunieron para atacar juntos a Josué y a Israel. Los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y se decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas, se vistieron con ropas viejas, y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Se presentaron ante Josué en el campamento de Gilgal, y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Venimos de un país lejano, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a esos jabeos:
¿Y si ustedes viven cerca de nosotros? ¿Cómo podríamos, en ese caso, hacer una alianza con ustedes? Pero respondieron a Josué: somos tus servidores. Josué agregó: ¿quiénes son ustedes? ¿Y de dónde vienen? Respondieron: la fama de Yahvé, tu Dios, nos movió a venir de un país muy lejano. Oímos hablar de todo lo que hizo en Egipto, de todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos, al otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Hasbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje y vayan a verlos y díganles: somos sus servidores, hagan pues alianza con nosotros. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos, y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos, y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar al oráculo de Yahvé. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber firmado esa alianza, supieron que esa gente era vecina suya y que vivía cerca de ellos. Los israelitas se pusieron en camino y llegaron a sus ciudades. Eran Gabón, Garifá, Berot, Kiriat Yarim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento en el nombre de Yahvé, el Dios de Israel, pero toda la comunidad murmuró contra los jefes. Los jefes respondieron a la comunidad: les hicimos un juramento en nombre de Yahvé, el Dios de Israel. Ahora no podemos ponerle la mano encima. Actuemos pues con ellos de esta manera: los dejaremos con vida para no atraer sobre nosotros una desgracia, debido al juramento que le hicimos. Pero serán los siervos de toda la comunidad, partirán la leña e irán a buscar el agua. Eso decidieron los jefes. Josué los reunió y les dijo: ¿por qué nos mintieron? Dijeron que venían de muy lejos, cuando en realidad viven cerca de nosotros. Ustedes son ahora malditos, serán esclavos para siempre, partirán leña y traerán agua para la casa de mi Dios. Le respondieron: Nos habían dado a conocer las instrucciones de Yahvé, tu Dios, a Moisés, su servidor. Yahvé les dará todo el país, pero ustedes exterminarán a todos los habitantes. Temimos mucho por nuestras vidas y por eso actuamos de esa manera. Ahora estamos en tus manos. Trátanos como te parezca, bueno y justo. Josué no los entregó a los israelitas para que fueran masacrados, pero desde ese día debieron partir leña e ir a buscar el agua para la comunidad, para el altar de Yahvé, en el lugar que éste debía designar, y todavía lo hacen. Josué capítulo 10. El sol se detuvo sobre Gabaón. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de Ai y que lo habían condenado al anatema. Había tratado a Ai y a su rey como lo había hecho con Jericó
y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos. Y le entró mucho miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, como una capital real. Era más grande que Ai, y todos sus hombres estaban entrenados. Pero por eso Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Joán, rey de Hebrón, y a Perián, rey de Jarmut, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glom: suban hasta mi casa y ayúdenme a castigar a Gabaón, porque hizo la paz con Josué y los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos y salieron de campaña con todo su ejército. El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glom acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. La gente de Gabaón mandó avisar a Josué en el campamento de Gilgal: no niegues tu auxilio a tus servidores, apresúrate a subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amorreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestra. Ven pues a librarnos y salvarnos. Subió pues Josué desde Gilgal y junto con él todos los hombres de guerra, todos los valientes guerreros, y Yahvé dijo a Josué: no temas, los he puesto en tus manos y nadie podrá resistirte. Josué los atacó por sorpresa, porque habían subido desde Gilgal durante la noche. Yahvé les provocó el desastre ante Israel y les infligió una gran derrota. A Gabaón, Josué los persiguió por el camino que sube a Betel, a Bet-Arón, que sube a Bet-Arón, y los acosó hasta el Aseca y Maqueda. Mientras huía ante Israel, Yahvé lanzó de lo alto del cielo grandes piedras cuando alcanzaban la bajada de Bet-Arón hasta Aseca. Murieron golpeados. Los que murieron por las piedras de hielo fueron más numerosos que los que cayeron bajo la espada de los israelitas. Ese día en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel: detente sol sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ponerse durante casi todo el día. No ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Después Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Ahora bien, los 5 reyes que habían huido se escondieron en la cueva de Maqueda. Se lo comunicaron a Josué. Hallaron a los 5 reyes. Están escondidos en la cueva de Maqueda. Josué dijo: hagan rodar grandes piedras hasta la entrada de la cueva, y pongan al lado de ella hombres de guardia. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenles
córtenles la retirada, impídanles que lleguen a su ciudad, porque Yahvé, el Dios de ustedes, los puso en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de masacrarlos y de exterminarlos. Solo algunos escapados lograron llegar a las ciudades fortificadas. Entonces todo el pueblo regresó sin peligro donde Josué, en Maquedá. Nadie más en adelante se atrevió a levantar siquiera un dedo contra los israelitas. Josué dijo: abran la entrada de la cueva y tráiganme a esos 5 reyes. Sáquenlos de la cueva. Sacaron pues de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron sacado, Josué dijo a los jefes de guerra que habían combatido con él: acérquense y pongan su pie en la nuca de esos reyes. Se aproximaron y pusieron su pie en la nuca de ellos. Josué les dijo: no teman ni tengan miedo, sean valientes y tengan ánimo, porque así tratará Yahvé a todos los enemigos con los que tengan que pelear. Después de eso, Josué les dio muerte. Los colgaron en 5 árboles y allí quedaron colgados hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué ordenó que los bajaran de los árboles. Los echaron en la cueva donde se habían escondido y cerraron la entrada de la cueva con grandes piedras que se encuentran allí hasta el día de hoy. Josué emprende la conquista del sur del país. Ese mismo día Josué se apoderó de Maquedá y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Lanzó el anatema sobre la ciudad y todos sus habitantes, y no dejó escapar a nadie. Trató al rey de Maquedá como había tratado al rey de Jericó. Enseguida Josué y todo Israel con él pasaron de Maquedá a Libná, a lo que atacó. Yahvé puso a la ciudad y a su rey en manos de Israel. La pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, sin dejar escapar a nadie. Y trató a su rey como había tratado al rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasaron de Libná a Laquis. Instaló su campamento frente a la ciudad y la atacó. Yahvé puso a Laquis en manos de Israel. Se apoderó de ella al segundo día y la pasó a cuchillo, como también a todos sus habitantes, igual como lo había hecho en Libná. Entonces Orán, rey de Gazer, llegó para socorrer a Laquis, pero Josué venció al rey y a su pueblo y no dejó ningún sobreviviente. Josué, a la cabeza de todo Israel, pasó de Laquis a Eglón. Instalaron su campamento frente a la ciudad y la atacaron. Se apoderaron de ella ese mismo día y la pasaron a cuchillo. Ese día Josué lanzó al anatema sobre todos los habitantes, como había hecho en Laquis. Josué, a la cabeza de todo Israel, subió a Eglón, a Hebrón, y la atacó. Se apoderaron de ella, pasaron a cuchillo la ciudad, su rey, todas las ciudades que dependían de él, y todos sus habitantes, como lo habían hecho con Eglón. Sin dejar un solo sobreviviente, Josué condenó al anatema la ciudad y sus habitantes. Josué, a la cabeza de todo Israel, se dirigió hacia Debir para atacarla. Se apoderó de la ciudad, de su rey y de todas las ciudades que dependían de él.
las pasó a cuchillo y lanzó el anatema sobre todos los habitantes, sin dejar un solo sobreviviente. Trató a Debir y a su rey, como había tratado a Hebrón y como había tratado a Libná y a su rey. De ese modo castigó Josué a toda la región y a sus reyes, la montaña, el Negev, la llanura y las lomas. No dejó sobrevivientes, sino que lanzó al anatema sobre todo ser viviente, como lo había ordenado Yahvé, el Dios de Israel. Josué los derrotó desde Cades Barné hasta Gazá, desde el territorio de Gazer hasta Gabaón. Josué se adueñó de un solo golpe de todos esos reyes y de sus territorios, porque Yahvé, el Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él regresaron al campamento de Gilgal. Josué capítulo 11. Josué emprende la conquista de la parte norte del país. Cuando Jabín, rey de Azor, supo todo eso, mandó mensaje a Jobab, rey de Merón, al rey de Simrón, el rey de Acazab, y a los reyes que vivían en las montañas del norte, en la planicie de Kinnerot, al sur de la planicie, en las lomas de Dor y al oeste. Los cananeos estaban al este y al oeste, los amorreos y los hititas, los fereceos y los jebuseos en las montañas, los jebeos al pie de Hermón, en el territorio de Mizpah. Salieron de campaña con todo su ejército. Era un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar, con una multitud de caballos y carros. Todos esos reyes se reunieron y acamparon cerca del agua de Merón para atacar a Israel. Pero Yahvé dijo a Josué: no les tema, porque mañana a esta hora los entregaré heridos de muerte a Israel. Cortarás las jarretes de sus caballos y echarás al fuego sus carros. Josué y todos sus hombres de guerra los atacaron por sorpresa en el agua de Merón. Se abalanzaron sobre ellos. Yahvé los puso en las manos de Israel, quien los aplastó y los persiguió hasta Sidón la grande y hasta la agua de Miserov y al valle de Mizpah al este. Los derrotaron de tal manera que no hubo un solo sobreviviente. Josué los trató como se les había dicho Yahvé. Les cortó los jarretes a los caballos y echó al fuego los carros. En ese tiempo Josué regresó y se apoderó de Hazor, pues Hazor era entonces la capital de todos esos reinos. Josué acuchilló a su rey, condenaron al anatema y pasaron al filo de espada a todos los seres vivientes que allí estaban. No dejó a nadie con vida en Hazor. A la que se encendió, Josué se adueñó de todas esas ciudades y de todos sus reyes. Lanzó sobre ellos el anatema y los pasó a cuchillo, como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades edificadas en las colinas, excepto Hazor, a la que Josué encendió.
Los israelitas se apoderaron de todo el botín, pero pasaron a cuchillo a toda la población hasta exterminarla completamente. No quedó nadie. Josué llevó a cabo todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés su servidor, y que Moisés había transmitido a Josué. No se olvidó de nada de todo lo que Yahvé había ordenado a Moisés. De ese modo se apoderó Josué de todo el país, de la montaña de todo Negev, de la región de Gosén, de la planicie de Araba, de la montaña de Israel y su llanura, desde el cerro pelado que se ve al lado de Seir, hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del Hermón. Capturó a todos los reyes y les dio muerte. Durante largos días Josué luchó contra todos esos reyes. Ninguno de esas ciudades hizo paz con los israelitas. Yahvé les dio ánimo a todos para que hicieran la guerra a Israel con el fin de que fueran consagrados en anatema y destruidos sin misericordia, como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. En ese tiempo Josué volvió para exterminar a los aniquín de la montaña de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de todas las montañas de Judá y todas las montañas de Israel. Los condenó al anatema junto con sus ciudades. No quedó un solo anaquín en el territorio de los israelitas, excepto en Gaza, en Gad y en Azoto. Josué se apoderó de todo el país, tal como Yahvé se lo había dicho a Moisés, y lo distribuyó entre los tribus de Israel para que fueran su herencia. Entonces el país descansó de la guerra. Josué capítulo 12. Entonces, estos son los reyes a los que vencieron los israelitas al otro lado del Jordán, al este, desde el territorio de Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Araba al este. Israel se había apoderado de sus territorios. Sihón, rey de los amorreos, que vivían en Hasbón, su reino comenzaba en Aroer, a la orilla del Arnón, comprendida al fondo del valle, la mitad de Galad hasta el torrente de Yabok, que marca la frontera con los amonitas, la Araba hasta el mar de Kinerot al este, y el mar de Araba en el mar Salado al este, en dirección de Bet-Ha, Esmod y el sur, las primeras cuestas del Pisgah. Og, rey de Basán, uno de los últimos, Refaín, residía en Astarot y en Edrei. Su reino comenzaba en el monte Hermón, en Salcá, comprendía todo el Basán, hasta la frontera con los Guasuritas y los Moacatitas, y la mitad de Galad hasta la frontera con Sihón, rey de Hesbón. Moisés, el servidor de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés había dado la posesión de este territorio a la tribu de Rubén y a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Esta es la lista de los reyes del país a los que Josué y los israelitas derrotaron a este lado del Jordán, al oeste desde Baal Gad en el valle del Líbano hasta el monte Pelé, que se levantaba al lado del Seir. Josué destruyó sus tierras
y se las dio en herencia a la tribu de Israel. Ya fuera en la montaña y en las tierras bajas, en la Araba, en los lomajes regados en el desierto, en el Negev, entre los getitas, los amoreos y los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos, el rey de Jericó, el rey de Ai, al lado de Betel, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, el rey de Loquis, el rey de Eglón, el rey de Becer, el rey de Debir, el rey de Gueder, el rey de Jormá, el rey de Arab, el rey de Libna, el rey de Adullán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuá, el rey de Jefer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Merón y el rey de Hazor, el rey de Merón y el rey de Aksaf, el rey de Tinac y el rey de Megiddo, el rey de Cades y el rey de Jaquenaán, al pie de Carmelo, el rey de Dor en los lomajes de Dor, el rey de las naciones en Galilea y el rey de Tirsa. Josué capítulo 13. Josué reparte el territorio de Canaán. Josué había vivido en ya muchos días y tenía mucha edad cuando Yahvé le dijo: Te has vuelto viejo, tienes ya mucha edad y todavía queda un vasto territorio por conquistar. Este es lo que falta, todos los territorios de los filisteos, todo el territorio de los huesuritas, desde el Sijor frente a Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, al que se lo considera como el territorio de los cananeos. Los 5 pequeños reinos filisteos son Gaza, Asdod, Askelón, Gat, Ecrón y los habitas están al sur. Luego todo el país de los cananeos, desde el Merará, que pertenece a Sidón, hasta Afecá y hasta el territorio de los amoreos, el territorio de los gibilitas, con todo el Líbano al oeste, desde Baal Gad al pie de monte Hermón hasta la entrada de Jarmut, a todos los habitantes de la montaña desde el Líbano hasta las aguas de Miserof, y todos los sidonios los expulsaré ante los israelitas, y tú no tendrás más que repartir el país como herencia entre los israelitas, tal como te lo ordené. Ahora pues, reparte este país para que sea la herencia de la nueva tribus y de la media tribu de Manasés. Tú se la darás desde el Jordán hasta el gran mar al oeste. El gran mar será su frontera. Moisés había dado ya su herencia al otro lado del Jordán, al este, a la otra media tribu de Manasés, y a la tribu de Rubén, y a la de Gad. Esto fue lo que Moisés, servidor de Yahvé, les había dado. Entonces, como territorio, les había dado entonces como territorio, desde Aroer, en el curso de Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta desde Medba hasta Dibón, todas las ciudades de Sicón hasta la frontera de los amoreos, Galad y el territorio de los huesuritas, desde los macatitas, toda la cadena montañosa del Hermón, todo el Basán hasta Salca, y el Basán, todo el territorio de Og, que reinaba en Asterot y en Edrei, y que fue el último sobreviviente de los Refaín,
Moisés había vencido y aniquilado a esos reyes. Sin embargo, los israelitas no arrasaron ni a los gesuritas ni a los macatitas. Por eso, Huesú y Macá existen hasta el día de hoy en medio de Israel. A la única tribu a la que no se le dio su parte de herencia fue a la tribu de Leví, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia, como él se lo dijo. El territorio atribuido a Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Rubén. Este es el territorio que recibieron desde Aroer en el curso de Arnón, la ciudad que está en el fondo del valle, toda la meseta hasta la Medba, Hezbón con todas las ciudades que están en la meseta, Dibón, Bamot, Bal, Bet, Bal, Meón, Yaz, Kademot, Mefat, Kiritayim, Sigma, Sereshoar, en la montaña de Araba, en Bet Peor, las pendientes regadas del Pisgah, Bet Hatmot, todas las ciudades de la meseta y todo el reino de Sihón, el rey de los amoreos, había sido derrotado por Moisés junto con los príncipes de Madián, Evit, Requén, Surhur y Reba, que eran súbditos de Sihón y que vivían en esas tierras. El adivino Balán, hijo de Peor, formaba parte de lo que había sido pasado a cuchillo. La frontera de Rubén era pues el Jordán y todo su territorio. Esa era la herencia de los clanes de Rubén, con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la tribu de Gad. Este es el territorio que recibieron: Yaser y todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los amoreos, hasta Aroer, que está frente a Rabá, desde Hezbón hasta Remat, Had Mispe y Bet Noim, a partir de Mahejim hasta el territorio de Debar, en el valle de Betarán, Bet Nimira, Sucot, Sofón. Todo eso era la segunda mitad del reino de Sihón, rey de Hezbón, el Jordán y el territorio que se extiende en el mar de Kinneret, en la ribera este del Jordán, Esa era la herencia de los clanes de Gad con sus ciudades y sus aldeas. Moisés había hecho el reparto entre los clanes de la media tribu de Manasés. Este es el territorio que recibieron a partir de Benjamín, todo el Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las tiendas de campaña de Yair en Basán, en total 70 ciudades. Los hijos de Maquir, hijos de Manasés, recibieron la mitad de Galaad, con Astor, Edrei, los capitales de Og, de Basán. Tal fue el territorio de los clanes de Maquir. Esa era la herencia que había repartido Moisés a las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al lado este de Jericó. Pero Moisés no le dio su parte de herencia a la tribu de Leví, porque Yahvé, Dios de Israel, es su herencia, como él se lo dijo. Josué capítulo 14. Esta es la herencia de los israelitas en el territorio de Canaán. Esto fue lo que les dieron en herencia el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de los clanes de las tribus de Israel. El reparto se hizo por sorteo, como Yahvé se lo había ordenado por boca de Moisés, entre 9 tribus y media, pues Moisés ya había dado su herencia a las 2 tribus y media
al otro lado del Jordán. No había incluido en el reparto a los levitas, pero en cambio los hijos de José formaban dos tribus, Manasés, Efraín. Los levitas no recibieron más que las ciudades donde vivían con las tierras que los rodeaban para sus ganados y sus cultivos. Los israelitas se repartieron el país atendiéndose a la orden que Yahvé había dado a Moisés, la parte de Caleb. Los hijos de Judá fueron a ver a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el quiniceo, le dijo: Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, el hombre de Dios, respecto a mí y a ti cuando estábamos en Cades Barnea. Tenía entonces 40 años cuando Moisés, el servidor de Yahvé, me mandó desde Cades Barnea a explorar el territorio, y yo le di mi informe con toda sinceridad. Mientras mis hermanos que habían subido conmigo desalentaban al pueblo, yo permanecí fiel a Yahvé mi Dios. Por eso Moisés hizo ese día este juramento: la tierra que ha pisado tus pies será tu herencia, y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé mi Dios. Hace 45 años que Yahvé dirigió estas palabras a Moisés cuando Israel caminaba por el desierto, y Yahvé me conservó con vida como lo había prometido. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan firme como el día en que Moisés me envió. Me siento ahora con tanta fuerza como antes, ya sea para pelear como para ir y venir. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Dame pues esa montaña de la que habló Yahvé ese día. Tú mismo lo escuchaste. Entonces ahí están los Aniquín con sus ciudades grandes y fortificadas. Pero ojalá que Yahvé esté conmigo y los expulsaré como Yahvé lo dijo. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio como herencia a Hebrón. Por eso Hebrón ha formado parte hasta el día de hoy de la herencia de Caleb, hijo de Jefone, el quinicita, porque había seguido fielmente a Yahvé, al Dios de Israel. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Esa Arba era el hombre famoso de los Aniquín. Y con esto el país descansó de las guerras. Esto es palabra de Dios.